resilientes, bienvenidos a mi podcast Conversaciones de Resilientes junto a nuestro querido hermano y pastor Elio Omar. Es un gusto de verdad y quiero que le brinden un fuerte aplauso a través de nuestros efectos especiales. Aquí está nuestro pastor Elio Omar, ese fuerte aplauso. Gracias, pastor, de verdad. Gracias por estar aquí con nosotros, por permitirnos estar aquí. Bueno, estamos en un maravilloso estudio de la agrupación donde usted es líder de la banda Prosquinetes. Así que de verdad que gracias por estar con nosotros y conversar en este maravilloso podcast sobre lo que Dios está haciendo con su vida y con cada uno de nosotros. El privilegio es mío estar saludando a todos ustedes. A ti, Sergio, gracias, de verdad. Te sigo y mi esposa y yo vemos tu contenido y de verdad que es muy edificante. Y bueno, te vamos a seguir viendo. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, para comenzar esta dinámica del podcast, me gusta comenzar primero con unos juegos cortos y precisos, pero sencillos, Okay. de respuestas rápidas. Lo primero que se le venga a su mente, ¿ok? ¿Cuál mente? En la mente de Cristo. Okay. No, son preguntas sencillas. Por Okay. ejemplo, sobre la Biblia y su opinión personal, porque creo que es muy importante también la opinión personal de cada creyente y de cada persona. Entonces, Perfecto. ¿está listo y preparado para recibir esas preguntas y contestarlas lo más rápido posible? Creo que sí. Ok, comencemos entonces. ¿Libro favorito de la Biblia? Hebreos. ¿Adorador cristiano en español favorito? Marcos Witt. ¿Adoradora cristiana en español favorita? Por mi primer amor, no está fácil esa, pero Marcela Gándara. Marcela Gándara. Versículo bíblico que toca las fibras de su corazón. Hebreos 12:6. Un libro de la Biblia que cuando comenzó su carrera en el Señor le daba como miedo o no le gustaba. Apocalipsis. Y la última, ¿cuál es ese versículo que usted en los momentos más difíciles recuerda a usted que hay que seguir adelante? Josué 1:9. Amén, amén. Pasó la prueba, señores, pasó la prueba. Muy bien, un aplauso en efectos especiales. Bueno, pastor, de verdad que estamos aquí en este podcast Conversaciones de Resilientes y una de las cosas que hubo una vez un video en donde escribí el proyecto de Conversaciones de Resilientes, que este es nuestro primer capítulo, y me escribí en los comentarios y me decía, ¿qué tiene que ver la resiliencia con el cristiano si eso no está en la Biblia? ¿Qué piensa usted sobre eso? Para los que no saben, resiliencia es la capacidad, es un término, digamos, psicológico o muy actual, de levantarse de las caídas y de esos momentos difíciles. ¿Es verdad que la resiliencia no tiene nada que ver con la Biblia? Claro que tiene que ver. O sea, 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Eso es resiliencia, ¿verdad? Y Claro. cuántas veces creo que todos somos personas que el Señor encontró en el piso. Y desde ahí es donde Jesús es más alto y el amor de Dios es más alto cuando estamos en el piso. Entonces, solo de su mano, yo creo que el que más vivió eso en 4D fue el apóstol Pedro en el momento que caminó sobre el agua. No es lo mismo levantarse del suelo que levantarse en el agua. Y eso solo Cristo lo podía hacer y puso sus pies sobre el agua. Wow, es tremendo. Una resiliencia extrema. Wow, me gusta ese término, no lo había escuchado, porque muchos caen en el suelo, pero en el agua es distinto por Pedro. Pero qué Claro. tremendo, ¿no? Y me gusta este primer capítulo porque estoy hablando con un adorador de Cristo de corazón. Y este primer capítulo, sé que va a tocar las fibras de aquellos adoradores en espíritu y en verdad que nos ayudarán a crecer en ese amor por la presencia de Dios y por el Espíritu Santo. Y me gustaría que usted nos comentara, para comenzar rápidamente, para que los que nos ven los conozcan un poco más. ¿Cómo llega usted al Señor? ¿Cuál es su testimonio? ¿De dónde Dios lo trae a su redil santo? Yo no llegué a él llegó a mí.
creo que es el único camino que nos vino a buscar, porque estábamos en una encrucijada de miles de caminos sin propósito, sin saber a dónde ir, y Jesucristo es el único camino que se pone a los pies para que uno lo camine. Yo creo que lo dejé en visto muchas veces y Él estuvo a la puerta llamando. Sin embargo, mi experiencia más, que me confrontó más, la luz alumbró mis tinieblas, fue porque yo trabajaba en el medio artístico. Entonces Secular. tuvimos un viaje secular, sí. ¿Alguna agrupación Eh, eh, famosa? ¿Alguna? sí, estaba con una artista muy conocida, cantante, que canta a dormir. Yo era que cantaba a dormir juntitos con Liz, Oh, Liz, wow. Liz, mi amiga, la amo, le quiero mucho. Y yo hice el enlace con Eddie Herrera y ella para que se diera ese tema. Yo trabajé en República Dominicana en el Canal 5 y eso me permitió conocer a algunas personas y de influencia de la música secular. Entonces, con los años el tema, como saben, bueno, se pegó, todavía suena. Entonces, ella me dice un día en una sala de ensayo en Caracas, me dice, ahora quiero grabar con Juan Luis Guerra. Entonces, yo, lleno de orgullo y de soberbia y de egocentrismo, le dije, eso no tiene nada. Eso no tiene nada, vamos a hacerlo. Yo tengo todos los contactos, le dije. Ella me dice, ¿tú crees? Sí, vale, vamos a darle, vamos a darle. Yo con disfrazado una y mil veces de, yo no sé cuántas veces me disfracé buscando identidad. Pelo pintado, zarcillos, ¿sabes? Buscando llamar la atención con espíritu de orfandad. Y bueno, en ese viaje a 3.000 metros de altura, ella me dice, ¿pero qué le vamos a decir? Porque íbamos a reunirnos con Juan Luis Guerra. Entonces yo le digo, eso no tiene nada, ¿vale? Es más, Eli que es evangélico, Eli que es cristiano. Vamos a decirle que somos evangélicos, vamos a decirle que somos cristianos y por ahí nos vamos metiendo. Wow, Las... qué artimaña del diablo. Sí, vale. De hecho, yo me vestía de diablo cuando cantaban esa canción. Sí. Entonces, Pero como vestido de rojo vestido de con... rojo, cacho, tridente, efectos Wow. especiales, sí. Y esa es una canción que es una invocación. Pero yo estaba tan sordo que no podía oír eso. Entonces, así fue. Ella me dice, bueno, habla tú. Llegamos al estudio, Yanina Rosado, que bendigo, espero que llegue a ella, tiene que ver mucho conmigo. Ella es la directora musical de 440. Te puedes imaginar el nivel musical y espiritual para ser la directora musical de 440, de Juan Luis Guerra. Llegamos a Santo Domingo, estaba Yanina, como decir, este es su escritorio, la consola, está ella ahí, nosotros vamos allá y ella me observa y me dice, ya va, antes de que tú hables, así hablando dominicano, antes de que tú hables, tú sabes que Dios te está llamando. Wow. Tú sabes que Dios tiene un propósito contigo y tú sabes que Dios te va a usar. Y cada palabra era improntando mis tinieblas, lo que yo portaba en ese momento, su luz era la voz de ¿Ya había escuchado Dios. el evangelio anteriormente? No, No. no, estaba muy lejos. Yo estaba tan lejos de Dios que no conocía a un cristiano. Wow. Estaba Pero el hecho de esas palabras, escucharla de esa manera, impactó algo en su corazón a decir totalmente, que totalmente, Dios se acerca a sí. mí. La apariencia de seguridad, cuando uno está en tinieblas, no pueden con el poder de la luz. ¿Ve? Porque Amén. la verdad es como la luz y la mentira la tiniebla. Y cuando la mentira no tiene sustancia. Entonces la mentira en mí ya no tenía sustancia, ya no tenía que decir. Sí le dije que eso no era lo mío, que lo mío era mi negocio, la música y el negocio. Y ella me dijo, pero Dios te está llamando a su negocio. Y me dice, es más, Juan Luis predica este domingo, te invito a la iglesia. Wow. Y dice la Biblia del apóstol Juan que el que hace lo malo no viene a la luz para que sus malas obras no sean expuestas. Y yo tuve miedo de ser expuesto más de lo que estaba, y resulta que eso quedó allí, quedó en el aire y yo quedé sin palabras. Mi orgullo, por supuesto, era aparentar de que no había pasado nada, eso no me interesa, pero dentro estaba pasando de todo. Creo Pero que sí escuchó estaba... a Juan Luis Guerra predicando. No fui ese domingo a la iglesia. Sin No fue. embargo, estuve esa conversación. Yanira Rosado, luego de ella enterarse de yo estar ya en Cristo y todo esto, me escribe en el muro del Facebook. Entonces, todos los chalequeos, los músicos que conocían este servidor antes, que era
mujeriego, empedernido, loco, o sea, muy hiriente. Hicieron un poco de silencio al leer en el Facebook que Janina Rosado me había escrito a decirme que había sido la mejor decisión que había tomado en mi vida Wow, una mujer de autoridad en el mundo de la música y en el mundo espiritual. y en el mundo Eso espiritual. silenció muchas voces y nada, me tocó morir. Creo que la vida en Cristo no es un estilo de vida, sino un estilo de muerte, Wow. porque somos llevados como ovejas al matadero todo el tiempo. Wow, este hombre está soltando códigos, señores. Agarra ahí, porque esto está poderoso, señores. ¿Ah? Sí, es porque y realmente la adoración parte desde la muerte de un artista. Por eso Porque quizás que una de las luchas que más tiene, digamos, un músico en general, tiene que ver con el ego, con el orgullo y con todo ese tipo de cosas. sí, porque el artista es un adorador a algo, Dios le dio, ¿sabes? Esos dones, talentos, y cuando lo que viene de él no vuelve a él, es un desperdicio. Y si duele que se pierda usted se le pierde ahí un melón en la nevera, se le daña y da dolor. Imagínate un fruto espiritual que se fueron entregando. Entonces, entendí que si eso no volvía a Dios, era un desperdicio. Entonces, entendí que no es lo mismo ser artista que ser el arte de Dios y que aquí en esta historia el artista es Dios y tú eres simplemente barro. Y el único que pudo comprar el barro con sangre fue Jesucristo. Wow, qué poderosa palabra. Estoy aquí, señor, escucha, como dicen los dominicanos. No, 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 qué tremendo, de verdad que qué tremendo porque es algo que, y yo sé que hay personas, hay artistas que están comenzando su carrera Ujú, ministerial en el Señor o que están a punto de dar ese paso ujú. hacia la fe, que es necesario que escuchen estas palabras porque les va a servir para que no se lleven tanto tropiezos Claro, en el ministerio sí. y puedan agradar verdaderamente a Dios en lo que, en lo que hacen. Sí, es un nivel de muerte, ¿verdad? Porque creo que la vena artística es cortada hasta desangrarnos. Y por eso los procesos de los músicos son mayores, el proceso del adorador es mayor, el que tiene la vida, el llamado hacia el altar. Altar significa lugar de muerte y sacrificio. Entonces, si no tenemos mentalidad de sacrificio, no vamos a ser adoradores de verdad, porque como cuando a David le ofrecieron bueyes y vacas para ofrecer holocaustos a Dios y se los estaban sembrando, diríamos hoy día, y David dice, no, te lo voy a pagar a precio, porque no daré un sacrificio que no me cueste. Wow. Ese hombre Entonces, estaba entendido, ese estaba hombre. entendido, tiene un corazón del nuevo pacto. Creo que David se movió en un plano eterno a nivel de la revelación por el Espíritu Santo que le acompañaba. En el Salmo 51 le dice a Dios, o sea, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién nombraba al Espíritu Santo antes? Entonces, David entendió que en el antiguo pacto ya no iba a traer holocaustos y sacrificios, sino que traía su vida. Wow. ¿Ves? En el Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, holocausto y expiación tú no has demandado. Es aquí vengo yo. Yo soy el animal que me pongo aquí en el altar y lo que queda de animal de mí es quede consumido aquí en el altar y quede lo que es de Cristo en mi vida. Wow. Hay algo poderoso. Ayer estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Wisin, creo que es Wisin, sí. Ajá. Con referente a la nueva canción que estaba cantando con Redimidos y otro chico que en este momento no recuerdo su nombre, pero él decía que cada vez que él veía a Héctor el Father o a Héctor Ujú. Delgado, él lo abrazaba y reconocía lo que él había hecho porque Wisin dice que él no se atrevía a llegar a ese nivel de entrega que lo tuvo Héctor el Father. Ajá. Llegar al punto de entregarlo todo, de dejar todo atrás, y creo que usted lo acaba de comentar en su testimonio, dejar todo atrás Ajá. para servir al Señor es una muerte que trae fruto de bendición y de vida eterna en la persona que se atreve a dejar su pellejo en el altar. Totalmente, porque no hay sacrificio sin respuesta. Dios no se queda con nada, ni aun el sacrificio, por supuesto, central, el de Cristo, que puesto el gozo delante de él sufrió el agravio. O sea, Jesús
sabía que Dios es tan fiel que no lo iba a dejar en la cruz, sino que el gozo estaba puesto adelante. Entonces hay que aprender a ver el gozo delante de la cruz, ¿verdad? Porque no hay gloria sin cruz, ¿verdad? Y no hay cruz sin Getsemaní. Entonces sí son lugares de muerte súbita para algunos, y algunos mueren lentamente, pero el que no muere queda solo. Es cuando Jesús dice es que Y también esa él, es parte del morir, ¿no? Quedar solo también en un principio. para poder reconocerse, cuando el Señor te llama al desierto porque quiere estar a solas contigo. Y No solo Él, necesariamente el desierto tenga que ser un lugar de, quizás de consecuencias malignas, ¿no? Como en el mundo pasa, ajá, sino que también tiene que ver con ese encuentro con Dios de ujú, desintoxicación claro. para poder ver algo distinto. Los desiertos crean dependencia, los sistemas crean independencia. Satanás, aunque contrató muchos ángeles, dijo, subiré a lo alto. Estaba pensando en él, no en su grupo, ¿verdad? Estaba pensando en el individualismo. Por eso el Señor nos llama a un cuerpo. Y creo que veo la vida también de Moisés. O sea, salir de un palacio a vestirse de hebreo no fue fácil, pero nada como una vida con propósito en Dios, porque Dios puede convertir un desierto con Él en un paraíso, pero un paraíso sin Él es un desierto. Totalmente, totalmente. Y creo que eso lo experimenta cada adorador de Cristo cuando sabe que tiene que entregar su vida. Hay un sistema de muerte a la carne y al ego Ujú. para acercarse a Él, pero también hay una gratificación de resurrección en el Espíritu, de conocer la voluntad de Dios y de conocer la Sí, eternidad en el Espíritu Santo. Y eso es lo sí. que nos vivifica y eso es lo que hace que un adorador pueda dejar las cosas atrás, porque yo creo que en el mundo la gratificación está en el Grammy, en el dinero, en la fama, Ujú. cosas que no llenan el corazón, que no llenan el Exacto. espíritu. Y sin embargo, con todo ese tipo de cosas, muchos artistas tops a nivel mundial Ujú. siempre dicen, me siento vacío, me Sí. hace falta algo porque a pesar de tenerlo todo, no tienen esa gratificación en su corazón. Claro, yo sé lo que es cantar en una jaula. Y Wow. ahora sé lo que es cantar volando con la libertad del Espíritu a que el Padre me Oh, ha llamado. O sea, que el Dios. Hijo libertare será verdaderamente libre. Cuando habla de verdaderamente libre, es porque durante muchos años uno fue mentirosamente libre. Era una libertad de mentira. Era, Maquillaje, era una una, sí, sí, apariencia. una apariencia, un hechizo. Pero, ¿sabes? Experimentar la presencia de un gran músico amigo que en el momento no entendía, pero hoy sí entiende. Por cierto, Causalidades va a ministrar, comenzar a ministrar en la iglesia de Juan Luis Guerra. Le Wow. predico. Él en un momento me decía, ¿cuánto te pagan en esa iglesia? Y a mí me causó mucha risa porque de verdad que mis amigos, tengo muchos amigos músicos, y el dicho, el refrán aquí en Venezuela es donde me paguen voy. Pero yo le dije a él, mira, no me pagas, me compraron. Y cuando eres comprado tienes dueño y simplemente ya tú no decides, ya nadie puede pagar el precio que tú vales, Sergio. Wow. ¿Por qué? Porque el Padre encarnó a Cristo para que su Cordero pudiera derramar su sangre por ti, cosa que el maligno no puede hacer porque no tiene sangre. Él sigue derramando sangre de animales, pero ya el Padre derramó la sangre de su Cordero para nosotros una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Entonces podemos experimentar, y aún todas las cosas malas que hicimos, aún el poder de la sangre de Cristo limpió, dice el libro de Hebreos, nuestra conciencia de las obras muertas de la carne para que le sirvamos al Dios vivo. Entonces, ¿cómo puede ser adorador en espíritu y en verdad? Esa frase es muy controversial porque uno pregunta en una reunión y esa frase te puede decir miles de cosas, ¿verdad? En espíritu y en verdad, bueno, adorar con entendimiento, adorar con gratitud, todas estas ¿Qué es cosas. adorar en espíritu y en verdad para el pastor Eliomar? Para mí, yo le pregunté a la mujer samaritana y Oh, bueno. sí, entonces en el Evangelio de Juan capítulo 4, maravilloso porque ella quería adorar, quería saber cómo era el asunto de la adoración. Y me impacta porque los eruditos no estaban preguntándole al Señor cómo era, sino ellos creían que sabían cómo era.
Entonces, cuando Jesús entra en escena, entrando a Samaria, porque los judíos bordeaban Samaria por el Sí, peligro, exactamente. Jesús me es necesario pasar por Samaria, y en ese momento Jesús podía estar en un solo lugar en el planeta y quiso estar con esa mujer que quería saber cómo era el asunto de la adoración. Y ahí es donde Jesús entra en su vida y aparta todos sus defectos, todos los pecados para aclararle esta situación. Y hay algo que me llama la atención con lo que me está preguntando, que es para mí, adorar en espíritu y de verdad. Jesús le dice, si supieras quién te habla, si conocieras el don de Dios y quién te habla, tú le pedirías y él te daría agua de viva. Jesús siempre le habló de adoración. Cuando le dijo, dame de beber, le estaba diciendo, adórame. Wow. Y fue Jesús que se le acercó a ella. A ella. Y le dice, adórame. Porque la adoración tiene que ver con agua. Y alguien que está seco no puede adorar. Y Jesús quería que ella supiera que seca no iba a poder adorar. Lo que necesitaba el Wow. agua que él le podía dar. ¿Y cuál era esa agua? ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. ¿Ves? Wow. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te habla? ¿Quién le hablaba? Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la verdad. Ahí está el Espíritu de verdad oculto en las Escrituras. En espíritu por conocimiento del Espíritu Santo y en verdad por Jesús. Entonces, porque solo Jesús puede confrontar todas las mentiras, toda la apariencia. Entonces, por eso los adoradores no buscan púlpitos, sino que son púlpitos para que Cristo sea visto a través de la muerte de un adorador. Amén. Entonces, ¿qué dice Jesús de sus discípulos? Mira, ellos no amaron sus vidas. El adorador no ama su vida. Ya cuando tú amas a Cristo o aprendes a amar a Cristo, ya no hay cabida, ya ese es el tope del amor, o sea, ya no hay más, ya no lo compartes. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero sin el Señor no tuviese una esposa como la que tengo y no tuviese unos hijos como los que tengo y al final todo, Él es el centro de todo. Wow. Y esa adoración es que poder sostener lo que vivo en Él. Si las canciones que escribo o que escribimos como prosquinetes realmente sostienen lo que cantamos, o sea, ser coherente con lo que, Con la verdad de Él. con la Con verdad, la con lo que estoy esencia. cantando. Una oportunidad hicimos una canción, se llama El gozo es un poder que las tinieblas no pueden comprender. En medio de la aflicción mi adoración levantaré. Y esa canción en los púlpitos es fácil cantarla, pero tuve a mi mamá en terapia intensiva con COVID y pude ver milagros en persona imponiendo las manos y eran sanos. El Señor me guardó, no atravesé el COVID y vivía en los hospitales y todas estas cosas. Creo que era la oportunidad para salir e imponer las manos. Y eso también es adoración, pero yo dije, si no canto esto aquí en este hospital, me sentiría falso cuando la canté otra vez en un púlpito y comencé a cantar esa canción en medio de los enfermos, en medio de los médicos. Era una locura, pero tenía que hacerlo. Creo que el Espíritu Santo nos lanza esos retos y tenemos que hacerlo y me gozo mucho de haberlo hecho. Wow, qué tremendo llegar al nivel de entrega y de entendimiento, de saber de que más allá del púlpito se necesita vivir esa adoración en carne viva en todo lugar. Ujú, así es. ¿Cree usted que se necesita entender esto Ujú. a las nuevas generaciones de adoradores de Cristo? Que a mí no me gusta decir adoradores simplemente porque Ajá. podremos Exacto, adorar muy bien. cualquier cosa. Sí, sí, Y nosotros, como usted decía muy bien, estamos comprados y eso tiene que estar como un sello sí. cuando se está comprado. La nueva generación de adoradores de Cristo eh, que está surgiendo y que es una generación hermosa que está creciendo, ¿qué consejo le daría para no levantarse con ciertas mañas que a Dios no puede que no le guste o que quizás usted en su caminar en este proceso haya aprendido para evitar limpiar, o mejor dicho, para limpiarle el camino a las nuevas generaciones
para que ellos pasen más en limpio? Creo que necesitan, porque inclusive se puede adorar la adoración. Creo que necesitan, y este consejo me lo dio el Señor a través de Marcos Witt personalmente en Caracas. Esas cosas que Dios hace. Me puso ahí a hablar con él y ¿Eso fue hace cuánto? eso fue en los 25 años aniversario. Ya ¡Wow! eso, sí. Tenía él el cabello largo, ¿no? Sí. Entonces, eso me dijeron que se iba a ir a Caracas al concierto. Estaba yo en la cueva de Adulán. Se le pueden preguntar a David. Espiritual. Sí. Y estaba yo en esa etapa. Entonces me El que dice le si quería entienda. ir. Eso es un chiste, el que le entienda. Sí, sí. Entonces cuando me llevan hacia, estaba un transporte y ese transporte me llevó, me nombraron una lista, no entendía por qué. Llegué a Caracas, era gratis. Te podrás imaginar la cantidad de gente en el estacionamiento del parque de la ciudad universitaria. Ujú. Y yo fui para allá para recibir un consejo de un ministro de ese calibre. Lo bendigo, de verdad. No lo adoro, lo honro. Entonces, y yo buscando una franela de 25 años para mi pastor, para honrarlo, y llego a donde estaba una mesa y era la entrada para el concierto. Y había una situación ahí con los medios seculares, las tinieblas moviéndose, y yo estaba estaba apenas un corderito, no llegaba ni a oveja todavía. Entonces yo me decía, ¿cómo se va a desenvolver esto? ¿Cómo esta muchacha va a resolver esto? Porque era una discusión porque querían entrar a la rueda de prensa. Y la muchacha le dijo, usted no está registrado, no puede entrar. Entonces el hombre se molestó y se fue, y ella se me queda viendo y me dice, pase adelante. Y era como decir el escritorio y me voy allá. Y di, nombre, Eleomar González. Vinieron y me pusieron una escarapela. Marcos Huy, 25 años. Ahorita viene el protocolo a buscarlo. Decía medios. Y me meten. Y yo, por supuesto, en silencio, me dejé llevar. Los hijos de Dios como el viento, ¿no? Como Moisés después que abrió el mar, bueno, Sí. vaya, bueno, pasó por allá. Vamos. Sin preguntarle, vamos para allá. Claro, paso y resulta que estoy ahí en una rueda de prensa sin ser de medio de comunicación, pero sí Dios me estaba comunicando algo. Y fue cuando terminó, éramos como 7 personas en una rueda de prensa con él. Llega, me saluda, hablamos. Termina la rueda de prensa, yo no hice ninguna pregunta porque él lo que hablaba eran respuestas. Los medios le hacían una pregunta y respondía otras cosas y eran las dudas que yo tenía. Le preguntaban si había pensado en el retiro y él decía, estoy impresionado con la camada de adoradores que Dios va a levantar aquí en Venezuela, la puedo ver en el espíritu. O sea, no era lo que le habían preguntado, pero era lo que yo necesitaba escuchar. Termina la rueda de prensa y me la acerco y digo, pastor, ¿sabe qué? Yo no soy de medios de comunicación. O sea, el Señor me trajo. Yo no sé, o sea, y me dice, sí, yo sé, y Dios hace eso y más. Y yo sí, no sé por qué estoy aquí. Y me pone la mano en el hombro y me dice, nunca pierdas el espíritu enseñable. Y eso lo llevo tatuado en el corazón, escrito en el corazón, nunca pierdas el espíritu enseñable. Entonces, esa generación que es inteligente, pero puede carecer de sabiduría, tiene que enyugarse con el buey viejo. Porque la Hay un fuerza. proverbio de Funky, yo lo llamo el Ajá. proverbio de Funky. Tienes Ajá. el talento, pero te falta mucha práctica. Te falta práctica. ¿Ve? Entonces, a veces esta generación es muy inteligente, pero la inteligencia no nos lleva al trono. Nos lleva la humillación, ¿verdad? La humildad, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, el adorador, que los dones artísticos no los suban más alto de lo que pueda, o pueda sentirse más de lo que, porque un púlpito no significa que estamos más cerca del cielo. Hay muchas veces que los hermanos que están abajo están adorando más que los que están ejecutando instrumentos, y hay que tener la humildad para aceptarlo. A veces yo veo una persona conectada y busco la señal juntamente con él y me voy con él, o él me ministra a mí o ella, algunas personas, y sabes, tener el entendimiento de que nosotros es por gracia que estamos en esto.
¿verdad? Y que saber que si Jesús fue el primer adorador del nuevo pacto, eso hay que tomarlo en cuenta, porque cuando Él dice, nosotros sabemos lo que adoramos, se está incluyendo como adorador. Sí. Ustedes no saben, pero qué bueno que quieres saber. Ve, porque Jesús busca a los que dicen cómo es. Porque la mujer samaritana dice, unos dicen que es en este monte, otros dicen que es en Jerusalén, otros dicen que, ¿qué nos dices tú? Ese espíritu, ¿verdad? De mujer samaritana, oye Señor, ¿cómo quieres que lo hagamos en este tiempo? Tú eres el que sabe. Hay una canción que se llama Padre Fiel que dice, necesitamos cantar lo que quieres escuchar, papá. ¿Ves? Y muchas veces tenemos, una de las cosas que el Señor nos fundamentó en un principio es que la primera vez que íbamos a ministrar, hace como 12 años, Alfredo, aproximadamente, nos Saludos a tomamos, Alfredo que está sí, detrás de cámara por Alfredo, allá. tomados de las manos y no sabíamos una sola canción. El tecladista se sabía, eran los tonos de esa canción, muy poco. El guitarrista no era muy diestro. Yo nunca había ministrado, había cantado, pero no había ministrado. Entonces resulta que llegó el momento de la oración. Y sabes que uno como loro a veces repite lo que he escuchado y me gustó esta frase, copio y pego. Espíritu Santo, haz como quieras, y hasta ahí me dejó hablar. Me cierra la boca y comienzo a meditar. Siendo honesto y de verdad, le dije, no, Espíritu Santo, no. Esta es la canción que no sabemos. Por tu gracia, muévete en ella. Porque como es el Espíritu de verdad, no puede estar fundamentado en una mentira. O sea, no puedo decirle haz como quieras cuando lo que ensayamos fue esto. Y esto es lo que vamos a cantar. Exactamente. Entonces el Espíritu Santo no estuvo en el ensayo y no se la sabe. Sí. Entonces fue un fundamento que tenemos de principio, o sea, decirle, si tenemos algo planificado, le decimos, Espíritu Santo, esto es lo que planificamos y tú lo sabes. Pero no voy a decirte que hagas como quiera cuando vamos a hacer lo que ya preparamos. Excelente. Yo sé cuál es tu respuesta, pastor, porque siento que te conozco, ¿no? A ver. Oida. Pero te quiero preguntar algo que entre nosotros sabemos, pero me gustaría que desde tu punto de vista lo dijeras a la audiencia, si hay algún por allí, alguna persona, algún hermano o hermana que piensa o tiene un concepto errado de la música y de la creación, ¿no? Ajá. Ya yo he hablado en diferentes videos sobre eso, ¿no? Sobre el concepto de la palabra Dios, que es creador, Ajá. el único creador. Pero hay mucho, no tabú, hay mucha ignorancia, y espero que esto no ofenda a las personas que nos ven, pero sí hay mucha ignorancia con respecto al tema de la creación de la música y de los géneros musicales. Ujú. Marcos Vidal decía hace unos días en un podcast que él decía que no había música cristiana, había músicos cristianos. Ajá. Y yo leía los comentarios y la gente, muy pocos se los comían. Es decir, eso no es así porque el diablo creó tal estilo de música y X, Y, Z, ¿no? Entonces me gustaría que desde su punto de vista diera una perspectiva y mostrara también para ver si esa revelación llega a algunas personas de que Dios es el único creador y que no debemos de cuadrarnos y cerrarnos a la posibilidad de expresarnos de diferentes maneras artísticas en diferentes estilos musicales. Me gusta ver la alabanza como un cuerpo de alabanza. Y un cuerpo tiene muchos miembros. Y un codo no es igual a la mejilla. Un hombro no es igual a la rodilla. O sea, no tenemos que hacerla. Tampoco he visto una banda de pop en el cielo. O sea, ahí tenemos una canción que dice, no hay una forma para adorar donde el Espíritu de Dios está. Cuando le damos libertad, hay libertad para adorar. Cuando se rompe el frasco de alabastro sale lo que es de verdad. Hoy rompemos la forma y la esencia sale a la libertad y que el incienso siga subiendo. Es una canción de mucho gozo, pero no porque la escribimos nosotros, sino porque se invoca al Espíritu Santo.
Y yo creo que tampoco a veces escucho a la gente hablando de la gente, del cabello, de la ropa, la música. Uy, son más exigentes que Dios. Entonces, ¿verdad? Entonces esa persona no hubiese creído en el mensaje de Juan el Bautista tampoco. Sí. Por su ropaje, por su cabello. No le creyeron. No le creyeron. No le creyeron. Mucha gente no le creyó Le a cortaron la Jesús. cabeza, sí, Sí, sí. ¿no? O sea, si nos ponemos en eso, oye, andaríamos ahorita con sandalias y haciendo todo como, o sea, volver a los tiempos bíblicos no tiene que ver con la ropa, no tiene que ver con el estilo de música, no tenemos que tocar como los hebreos. Qué bueno que los japoneses con los instrumentos que están allá pueden adorar el Salmo 150 habla de que adorarle con todos los instrumentos, con todo, con arpa, tamboriles, con todo. O sea, creo que el diablo no es dueño de la música y tampoco es creador. Y el que me diga que el diablo no es creador significa que no crea música, puede inspirar. Escucha, sé contigo, Sí. sé contigo. Sí, porque él no es creador. Inclusive bueno, los tamboriles, las arpas fueron hechos para el día de la creación de Luzbel. O sea, Dios creó los instrumentos para él. Yo creo que los que hacen algunos géneros están cerca de los que le gusta ese género, y donde haya pesca, donde haya salvación, ahí está el Señor. Y hay pesca con anzuelo, hay pesca con redes, hay pesca con palos, hay pesca con tal que haya salvación, que haya el estilo y músico que sea. Porque ¿quién se va a ganar un rockero? Alguien que rockea. Y eso me gusta mucho los evangelistas. Ahí está el género, ¿verdad? Del rap, hip hop, todas estas cosas. Mira, ellos han pescado. Entonces hay gente que no pesca y critica al que está en alta mar. ¿Ve? Entonces, ¿cuántas almas te has ganado tú? O sea, yo no puedo criticar a Redimido. Por favor, o sea, un tipo tan diligente, inteligente y todo lo que termina en ente menos indigente. Menos eso. Pero sí, ¿por qué? Porque nosotros no buscamos adorar. Dios nos buscó para que adoráramos. Y Dios no necesita adoradores, tiene millares de adoradores. Él nos llama para adorarle porque nosotros necesitamos adorarle. Wow. ¿Ves? Porque es necesario que adoren. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. El Padre es espíritu y los que adoran tienen que ser en espíritu, porque es necesario que adoren. Y lo lindo de Jesús es que Jesús se mete allí. Sí. Se mete allí. O sea, desde el punto de vista histórico, político, geográfico, los judíos y los samaritanos nada que ver. Sí. Y sin embargo, hasta ahí mismo Dios mismo se mete. Claro, Jesús. Y ahí mismo en la canción Dios se mete. Dios y se quizás mete. cuántas personas Y pueden llenando sentir algo cántaros. y empiezan a llenar cántaros y empiezan a sentir algo que quizás no pueden comprobar. O sea, yo soy de las personas que dicen, ¿cómo compruebo yo mi fe? Ajá. Tu fe no es medible porque es intangible. Claro. Y quizás eso puede influenciar a que alguien tenga un acercamiento con Dios. Eso. Claro, ahí deben haber algunos religiosos, son muy pocos. No, que esto le deben eso estar no se jalándose conectaron. los cabellos. No se conectaron esta vez. Qué bueno, mejor. Porque fíjate, Jesús es el amor del Padre. O sea, el amor fue a buscar a esa mujer. 5 maridos ha tenido y el que ahorita tienes tampoco es. ¿Quién llegó? Llegó el séptimo, el descanso. El amor perfecto fue a buscarla. Gloria a Dios. Con el poder de la aceptación, y Jesús vino a romper. Y seguirá rompiendo paradigmas, seguirá rompiendo. Mira, en una oportunidad estaba yo en Argentina en busca del diseño original. Un evento estaba con vida Julio Melgar. Wow. Estábamos en el mismo equipo de trabajo. El Señor lo usa mucho en palabras de ciencia. Entonces, él estaba ahí y estaba predicando y veía a un hermano allá que tenía unos drelos por aquí y tenía un diente de plata. Un hermano extraño para los religiosos, pues. Yo creo que... Y él observa y en un momento que no podía seguir predicando, ya va, pasa que, por favor, tú que estás ahí, ponte de pie, por favor. Y David se levanta y dice, ¿cómo te llamas tú? David. Wow. Es que el Señor me está confrontando demasiado. Porque su apariencia no me parece, pero Dios me está diciendo que en esta reunión que está aquí, el que más ama es Él. Wow.
y se me están rompiendo las estructuras. Y dice él, o sea, y Dios, tú hablas varios idiomas. Le dice, sí, el Señor lo permite porque vas a ir a naciones a predicar y te van a oír por el amor que portas. Y comenzó a hablar y a profetizarle ahí. Y no se parecía a un prototipo de, ¿sabes? Me gusta la gente que no parece evangélica, A sino mí que, también. A mí también. ve, porque no es una forma, no es una ropa, no es, o sea, me imagino que Judá, Rubén, Isaacar, todos, o sea, cuando llegaron, ni Jacob se decepcionó de José con el hambre que tenían, o sea, vestido de egipcio, no, no, vale, Sí, señor. vestido de egipcio, Con el maquillaje y no todo. sé, ajá, ¿verdad? De unas prendas, Todas unas las cosas, prendas, todo. nada lisa. ¿Qué le vamos a ¿Quién eres decir? tú? El gobierno que representaba a nivel espiritual también. Ya me da risa, ese es un tema controversial, porque hay gente que dice que Goya, sí, la broma, la política, así como José. Mira, para gobernar como José hay que tener un proceso como el de José, que te Wow. hayan vendido como a José, que Sí. hayas sido esclavo como José, que te hayan abierto la espalda como a José, y no maldecir, no quejarse, no registrarse, tener la fidelidad de un esclavo donde la mujer de su amo se le ofrece y por fidelidad, por temor a Dios, escapar. O sea, después que cumplan todas esas cosas, bueno, hablamos y voto por ti. ¿Verdad que sí? No, no, totalmente de acuerdo. Escucha, eso es contigo, ¿oíste? Eso es contigo. Mire, pastor, ¿sabe qué? Ayer estaba escuchando a Manny Montes, que lo estaba entrevistando en el podcast de Keropli. Keropli Plus, creo que es Ah, Keropli. Y me llamó la atención algo, y es lo que venías comentando, porque te pedí el consejo para las nuevas generaciones. Y en resumidas cuentas dice de que nunca se pierda esa esencia para aprender, de ujú. siempre aprender, ¿no? Porque si Espíritu no, enseñable, un sí, espíritu moldeable, enseñable. sí. Y se me cayó la quijada metafóricamente hablando porque Manny Montes dice que quien lo financia para sacar su disco es Gigi Ávila. Yo amo Ajá. a ese tipo, ya está en la presencia del Señor, Sí, amo sus sí. prédicas. Y yo Ajá. recuerdo, y a veces me topo con alguna prédica de Gigi Ávila donde él dice el cajón del diablo. No sé si se recuerdan, Ajá, si ajá. algunos Una frase. recordarán esa frase Yo no había donde... nacido, pero sí. No, yo tampoco. Pero como me gusta su prédica, él muchas veces decía el cajón del diablo al televisor. Y él decía que eso no era de Dios. Y al final termina predicando en el cajón del diablo. Hubo una transformación con un ministerio tan poderoso y con una unción tan poderosa. Hubo una transformación y hubo un entendimiento en él a través de la humildad. Ok, Un ministerio claro. poderoso, pero la humildad le permitió predicar a muchas más personas a través de lo que él denominaba el cajón del diablo. Y esta noticia de enterarme de que Gigi Ávila es quien patrocinó el primer disco de Manny Montes, ese hombre, a pesar de lo viejo que estaba y ya casi que no podía predicar Ajá. porque ya estaba viejito, seguía aprendiendo y seguía rompiendo sus propios moldes. Yo creo que Sí, el adorador necesita en estos tiempos seguir rompiendo esos moldes. claro. Fíjate que el adorador eh, tiene que ser moldeable, ¿verdad? Porque la adoración es un río donde el agua nunca es la misma. Donde el agua era la misma en el pozo de la mujer samaritana y eso es lo que trae frustración. Se Entonces, estanca, se claro, ensucia, el río se nunca, pudre. exacto, el río nunca, el agua es la misma. Tú te paras enfrente de un río y el agua pasa y no va a dejar de pasar a menos que se seque. Entonces, los tiempos son cambiantes, aunque el mismo Dios son cambiantes. Lo que pienso que el adorador tiene también que enamorarse de la palabra porque es lo que trasciende, lo que pasa, porque hay mucho artista, ¿verdad? Y eso tiene un proceso también de muerte y eso se respeta. Pero como yo vengo de allá para acá, de afuera de la casa del Padre, Y yo sabe cómo se hacen las cosas en Babilonia. en Babilonia puedo valorar, es como el hijo adoptado no es muy exigente, sino que cuando tú sabes que fuiste huérfano por tanto tiempo, simplemente eres agradecido y no eres tan exigente pidiendo. Y yo creo que tampoco los adoradores, un consejo, digo yo, tienen que ser profetas que cantan, profetas que adoran.
más que artistas. Porque tampoco, o sea, los profetas no necesitan naciones, sino que las naciones necesitan un profeta. Dios le dice a Jeremías, te daré por profeta a las naciones. O sea, las naciones necesitan un profeta. Te voy a dar a ti. No te voy a dar las naciones. Le voy a dar un profeta a las naciones. Wow. Entonces, cuando Dios te toma como profeta para las naciones, es muy diferente el concepto. Así que no anhelen mucho los viajes. A veces se admiran ministerios que viajan. Si la voluntad de Dios es que estés ahí en tu congregación, haciendo lo que estás haciendo con entendimiento, porque el impacto va a tener el nivel de entendimiento que tenga de lo que estás haciendo, tipo Pablo y Silas. Pablo y Silas en una prisión, en el cepo, ¿verdad? Y bueno, ¿quién canta en esa condición? Si un evangélico de este tiempo le hubiese preguntado, uy, abriste una puerta. O sea, estás en pecado porque, oye, esto no me da paz. Esto no es de Dios. ¿Quién se para ahí y sí comienza a hacer cánticos espirituales? Ese cántico tocó el cielo y el cielo tocó la tierra. A la medida del entendimiento de lo que estaban haciendo. Cuando tiembla la tierra, se rompen las cadenas y se rompen los candados. Cuando viene el carcelero, se va a matar porque le tocaba la crucifixión, porque era el responsable de los presos. Y Pablo dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Por qué estaban ahí, Sergio? Porque ya habían sido liberados. Wow. Ya no eran presos. Entonces, aquello dice que los presos oían. Y cuando la gente oye, los presos oyen la libertad del que está cantando, eso es lo que va a manifestar libertad en la persona del cautivo. Wow. Entonces, por eso me fascina que canten en todos los géneros. Cada vez que sale un género es interesante. Creo que Dios puede hacer a través... conozco a Richie Ray y Bobby Cruz también. Lo conocí en Colombia, Barranquilla. Y quizás los géneros no le gustan a todo el mundo, pero Dios no está interesado en los géneros, sino en las generaciones. Amén. Escucha, qué tremendo. Eso estuvo bueno. Así Eso que estuvo buena, y Wi-Fi eso- aquí. Dios está interesado no en los géneros, sino en las generaciones. ¿Ves? Entonces, creo que es un tiempo donde los adoradores hay que vivir postrado. ¿Qué es adorador? Adorador viene de la palabra griega, pues el nuevo pacto fue escrito en griego, el antiguo en hebreo. La palabra griega proskuneos, que significa literalmente como el perro que lame la mano de su amo. Wow. O sea, ese es un adorador. No sé, el artista se siente importante. O sea, El podríamos adorador. decir que el artista secular o el no enfocado en Dios Ajá. es como el gato, que siempre anda como que con su carita así, como que siempre esperando a que se le acerquen, ¿no? Ajá. En cambio, el perro es al revés. Busca Busca al amo. al amo. Entonces, Sí. nosotros los Sí. adoradores en Cristo buscamos Y a nuestro amo, ¿no? lame Y la lame, mano. exacto. Eso es pleitesía, eso es Eso. entrega, adoración. Ahí se puso la mujer cananea. Jesús, hijo de David. Jesús no la escuchaba porque Jesús no era hijo de David. O sea, mientras me veas como hijo de David, no te voy a servir, pues. Y hasta que le dice, mira, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Wow. Eso fue adoración. Sí. Lo que esa mujer hizo fue adoración, no fue que cantó espectacular, se montó en una tarima de 8 metros y el sonido y las luces, no había nada Y lo de más eso. lindo es que ella no le ofende tampoco. No, Ella porque dice, no, también los perrillos comen de lo que cae de la mesa. O sea, ella no se ofende, ella sabe que ella tenía que dar eso. Y ahí es donde el Señor Jesús se impresiona y dice, epa, esta mujer tiene una el fe pan de los hijos. poderosa. Entonces Jesús se muestra ahí como el pan de los hijos. Y ella con la migaja que caigan de Cristo, de ahí Wow. puedo comer. Wow, Dios. Eso es adoración, porque adoración tiene que partir de la humillación. Creo que los adoradores debemos conocer la cultura del reino al que fuimos llamados, ¿verdad? Porque, mira, yo conozco a Marco y lo de Marco no es suerte, Marco Brunet. Ujú. Marco es más sencillo que 1000 bolos en puya. Sí, es una, ¿sabes? Una Este es un refrán para sencillez. los venezolanos, Sí, ¿ok? sí. Sí, la puya ya dejaron de existir. Pero él es una persona que puede cargarte tu bolso.
¿me entiendes? Que puede llegar en franela a cualquier evento, a cualquier lugar y moral y listo. O sea, pienso que hay que conocer más eso y eso viene por el conocimiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace morir la obra de la carne, que la obra de la carne es la cultura de este mundo. Cuando tú ves en Gálatas, capítulo 5, verso Oh, 22, Gálatas insensatos. sí, cuando Insensatos. he perdido mi tiempo con ustedes. Sabes, cuando tú ves eso, ves la cultura del mundo y ves la cultura del reino en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la cultura del reino al que nosotros fuimos llamados. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, longanimidad. Longanimidad es aguante alegre. Conocer eso, que te ofendan y a causa de la muerte no te ofendes. A Jesús le escupían la cara. Por eso nos llaman locos el mundo. ¿Ves? Entonces, mientras uno tenga esa manifestación, manifiestas son las obras de la carne, que son chisme, contienda, maledicencia, herejías, wow, ira, ¿sabes? Nada, ir venciendo todo eso, eso es adoración. Porque toda adoración emerge de una muerte. Y Cristo, ¿sabes? Si yo no vengo, Cristo no está. Y es mejor que vean, o sea, Pablo Seal, tú puedes decir, ya no vivo, Poderoso. me morí. Y es Lo que, dijo todo allí. claro, porque el que está muerto no se ofende. No, para mí murió 2 veces. En esa Total, frase y en la frase donde dice que todo lo tiene por basura. todo por basura. Porque Esa- qué artista puede sí, venir y decir niveles de muerte. que va a entregar todo lo que hizo ese a Da Vinci, sus obras y digan, todo esto Hecho está todo por por basura basura. por causa, Sí. wow, por causa de Cristo, por causa de la obra del Señor. Es así, ¿sabes qué? En la compañía Sony, comenzaron como a verme y me llaman, estábamos en Sábado Sensacional, tras cámaras, y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Eso fue en qué año? 96, 96, año 96. Y yo entraba en Evisión, no me ponía ni siquiera la etiqueta esa de invitado ya, era lo que yo siempre quise, lo hacía todos los días y eso no me llenó. Entonces, yo recuerdo que en mi Venezuela también pasó algo así. Me llamaban ya, mira, la gente se da contigo. Entonces, ya cuando tenía ya los contactos, había entrado ya en los canales, ya tenía contactos internacionales, me había reunido con Carlos Vives por una canción que yo había hecho llamada Colombia y Venezuela. Todas estas cosas, el Señor me llama. Es como cuando ya tú estás a punto, ya que es... Pero, ¿sabes? Cuando tú descubres el sueño de Dios, te das cuenta que tus sueños eran pesadillas. Que su sueño es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El sueño de Dios para tu vida es mejor que todos tus sueños. Wow. Los metemos en un saco y no le va a llegar al sueño de Dios. Entonces yo quiero conocer el sueño de Dios para mi vida. Y así fue. Recibí muchas llamadas, me desconecté. Después nadie, como dice el apóstol Pablo, ya no nos conoce según la carne. La gente, ¿dónde está? ¿Dónde se metió en una cueva? Necesitaba la cueva. Pasé hambre cuando había abundancia, así que lo que están viviendo proceso no tiene que ver nada que ver con crisis económica, tiene que ver con procesos de yo viví la crisis sin crisis en Venezuela. Había la abundancia, el petróleo estaba a $100 y pico a pie de pozo y yo no tenía para comprar un kilo de lentejas. Wow. Y me tocó bañarme en un río y recordaba cuando me bañaba en jacuzzi llenos de espuma. Y cuando comía langosta, después comía una arepa sin relleno. Te dar un testimonio, una experiencia que tuve con el Señor que llegó un 24 de diciembre y yo estaba, mira, sin nada, no tenía un poquito de harina. La vida del Celesta y yo. Tenía un poquito de harina y yo tenía la necesidad de cenar con Él. Yo quería, o sea, sí, yo quiero cenar contigo. O sea, que todo el mundo está pendiente, San Nicolás, Niño Jesús, los globos, la cena, la broma, todo. No, yo te quiero a ti. Fue algo que se metió por dentro así. Mi abuela estaba grave y sabíamos que ya mi abuela no figuraba para el próximo año. Venía toda mi familia del interior, de Miranda también, todos ellos. Y le digo, llamo a mi mamá, ya mi mamá entendida ya en el Señor.
El Señor la había sanado, la había traído a su reino. Y le digo, mamá, ¿y sabes que yo no voy a estar? Esta Navidad no voy a estar. Dice, ¿por qué, hijo? ¿Qué pasó? O sea, quiero estar con el Señor. Quiero cenar con Él. Por supuesto no se lo podía decir todo el mundo, le digo a ella. Sí, sí. Y ella me dice, hijo, por supuesto que te voy a decir. O sea, no te puedo decir nada. Llega ese día, me visto para él, monto las arepas para él y para mí. Le dije esto, Señor, ¿te gustan las arepas? Porque esto es lo que hay. Y sin relleno, Señor. Pero quiero cenar contigo. Se lo dije con los ojos y siempre me quebranto serio cuando digo esto porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros. Y ese día, se me quiebra la voz, ese día recuerdo que comienza a caer la tarde. Me baño, me visto, monto las 2 arepas, quiero preparar algún ambiente para cenar con él. Y estando las arepas montadas, recibo una llamada desconocida, y atiendo, aló, ¿cómo está, hermano? Bien, disculpe, usted es el adorador allá donde vino. Sí, tengo mucha pena, usted no me conoce, pero, oye, pero ¿de dónde sacó mi número? Bueno, me costó conseguirlo, pero bueno, hablé con el pastor Víctor, y bueno, te estoy llamando. ¿Qué desea? Usted vive en el Limón, allá en la Avenida Universidad. Sí, yo sí, pero ¿qué desea? Ahorita lo vuelvo a llamar. Y yo, oye, sí, yo no quiero interrupciones, yo quiero estar solo contigo, no quiero visitas, no quiero nada, solo quiero eso. En 10 minutos, bueno, recibo la llamada otra vez. Dice, creo que llegué. Me asomo, era una escalera de caracol, un segundo piso, bajo. Y dígame qué desea, todo encopetada ella, así. Bueno, y con la mirada abajo, me da mucha vergüenza esto. Pero es que yo estaba en mi casa con mi familia y vi su rostro, el Señor me lo mostró y el Señor me habló y me dijo, llévale todo lo que tienes en tu mesa porque Él tiene que cenar como un rey. Wow. Yo me quedé en silencio y abrió el carro y estaba lleno, repleto de banquetes. Todo el asiento de atrás hasta el piso y el asiento de adelante se vino ella sin sus hijos, sin su familia porque se trajo todo. Y yo subía, pero yo no reaccionaba. Yo subía las escaleras, ponía los platos, hallacas, pernil, vino, tortas. O sea, todo lo que ella había tenido en una mesa grande, tuve que quitar las 2 arepas. La señora, yo creo, Sergio, que ni siquiera me despedí de ella. Solamente me senté y cuando me senté ya no tenía hambre porque su presencia lo había llenado todo, incluyendo mi estómago. Y simplemente comencé a llorar, me desbordé. Y él preparó un banquete creyendo que yo estaba preparando uno para él. Pero se agradó. Tenemos un rey que se goza que lo invite a comerse 2 arepas sin relleno y él pone el resto. Creo que los adoradores necesitamos que generar ambientes para estar con él. Porque mientras no estamos con él, sino que vamos a invocarlo o a cantar de él cuando nos toca ministrar, no es lo mismo a cuando tienes un rey experimental. Has tenido experiencias con él. No vivir de visitas, sino con alguien que habita contigo y eso lo cambia todo. No, qué tremendo testimonio y que nos llena de bendición porque sabemos que en Dios todas las cosas ayudan para bien y nos ayudan a crecer espiritualmente. Pastor, quería preguntarte algo sobre los tiempos que vivimos. Ujú, Tú que vienes de del mundo secular musical, por decirlo de una manera, y sabes cómo se manejan las cosas en ese mundo a nivel artístico, a nivel de inspiración, a nivel de ujú, producción y todo eso. ¿Crees que se ha recrudecido la maldad dentro de este círculo? Lo digo por todo lo que podemos ver a nivel mundial ujú, con lo que hace Travis Scott, no sé si lo conoces, ujú, lo que hacen, sobre todo los artistas seculares más top a nivel mundial, que ujú, ya los mensajes ya no son tan subliminales como en otras ujú, horas, en otro tiempo, ujú. sino que ya son directos, ¿no? Donde Claro, incluso son parte de la escenografía, ¿no? sí. Este, ¿qué opinas sobre que en estos tiempos se haya recrudecido tanto el que el Ujú. enemigo haya tomado incluso los escenarios de manera de frente a las personas? Ujú.
¿Sabes que la inspiración no está con el talento, sino es un soplo del mundo espiritual? ¿Ves? Así como fue inspirado David por el Espíritu, muchas personas escriben cosas de las cuales no tienen conocimiento y hacen arte de las cuales no tienen conocimiento por el soplo del mundo espiritual, bien sea de la luz o de las tinieblas. Esa arte que son creadas cada día se ven como más creativas hacia lo malo. Pero también dice que la maldad se aumentará y que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Pero pienso que esta generación, esto que me acabas de decir es muy importante porque pienso que nosotros, mira que me dijo el Espíritu Santo un día, me viene esa palabra, el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y el Espíritu Santo me dice, ¿pero qué hacen viendo la maldad? ¿O es que quieren que el amor se les enfríe? Porque mientras no vemos, mientras vivimos, porque hay una generación que vive viendo la maldad. Sí. Muchos cristianos viendo la maldad y llega un momento que se endurecen viendo maldad, se les enfría el amor y se pierden de las bondades de Dios por estar viendo a quien no. Es como cuando dice, lee la adereza mesa en presencia de los angustiadores, pero hay gente que le gusta ver los angustiadores y se pierde el que sirve la mesa. Qué tremendo. Y es así. Y O es sea, así. o sea, vendrá, pero hay que estar viendo, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Va a haber mayor gracia, mayor unción sobre lo que Dios está haciendo. Totalmente. Mientras los días sean más difíciles, la unción va a ser mayor y la iglesia se llenará. Amén. No quiero dar un mensaje, mis mensajes no son muy positivos, los de Jesús tampoco, en el sentido racional. No me estoy comparando con Jesús, pero cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel para este tiempo? ¿Qué le respondió Jesús? Hechos 1:6. No les compete a ustedes conocer los tiempos y las sazones de mi Padre, pero recibiré poder. O sea, céntrense en el poder que van a recibir. Olvídense de esto. Olvídense de lo que se ve y enfóquense mucho más en lo que no se ve. Porque creo que en los países donde están fuertes económicamente hablando, las iglesias se están vaciando. Y creo que es el mejor tiempo de Venezuela para pescar. En el llano dicen, yo crecí en el llano dicen río revuelto, ganancia de pescadores. Creo que los evangelistas no hay mejor lugar. Un evangelista se va a un país de estos, de primer mundo, de donde hay todo, va a hacer de todo menos evangelizar. Es cierto. Pero aquí es el momento de predicar, es tiempo de pesca en Venezuela. Y creo que un día vino Marco, estábamos en Valencia, Alfredo, cuando Marco dijo que aquí el horno de fuego se iba a poner 7 veces más fuerte, más caliente, ¿no? Pero que ese horno iba a desatar las cuerdas de los que estaban atados. Wow. Y el Señor le suma esto, que es que el Señor no te saca del horno de fuego, sino que se mete contigo. Entonces a veces tenemos un concepto de que el Señor nos saque de la situación y no que el Señor se meta con nosotros. Y es mejor que Cristo se meta con nosotros en toda situación, porque si se mete con nosotros en esto, no nos vamos a quemar a causa de Él. Amén. Entonces, vivamos los hornos, vivamos lo que sea. No es fácil, no es cómodo, pero creo, Sergio, que la adoración en Venezuela hoy tiene una connotación diferente a causa de los tiempos difíciles. Porque cuando se ven las luciérnagas, si no es cuando se va la electricidad. Entonces, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Entonces, cuando las tinieblas vienen, no solo eres luz, sino que resplandeces. Wow, amén. Entonces es tiempo de resplandecer. Los altares de luz están resplandeciendo en medio de tantas tinieblas y las tinieblas no van a prevalecer. Simplemente las tinieblas le van a dar más propósito a la luz. Amén. Qué ¿Ves? tremendo, qué tremendo. Es tremendo lo que Dios está haciendo y lo que Dios está mostrando en esta nueva generación, pastor. De verdad que sí. Amén. Lo Pastor, creo. ya para finalizar, me gustaría saber cuáles son tus próximos proyectos con la banda, lo que vas a hacer, lo que viene próximamente para que las personas que nos están viendo puedan seguirlos y puedan escuchar su música. Yo la he escuchado y de verdad que ministra el corazón y es muy hermosa y tiene una palabra centrada en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuéntanos qué viene próximamente para la banda. Estamos como la mujer samaritana. Señor,
¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo quieres tú que sea? Tuvimos un Selah bastante fuerte. Ahorita creo que es el tiempo de volver y creo que tú no es una respuesta de Dios para volver a las redes porque he estado Amén. estacionado. Porque no estábamos buscando seguidores, sino estábamos buscando seguir a Cristo. Entonces eso fue un silencio en las redes y creo que es el tiempo ya de volver, pero desde la muerte. Este, ¿Qué viene? El Señor lo sabe. Creo que debemos enfocarnos en lo que Él nos dijo que hiciéramos. Como te dije, no buscamos adorar, sino que Él nos buscó para que adoráramos. Entonces, tenemos el anhelo ardiente de bajar diseños auditivos para esta generación. Amo las frases que impactan la generación, las frases inspiradas por el Espíritu Santo, porque las canciones no deberían ser letras y melodías, sino espíritu y vida. Entonces, que van dando vida. Un día me profetizó algo y no me gusta hablar esto si no lo había hablado nunca, pero creo que aplica. Juan Carlos Alvarado me profetizó sentados así. Entonces me dijo, cuando tú cantes vas a dar vida. Y eso me quebrantó mucho porque yo canté mucho para muerte. Cuando tú das vida cuando mueres, porque al final es la vida de Cristo en ti emergiendo de tu muerte. Entonces viene lo que Dios quiere que venga. Estamos interesados en todo esto. El Señor nos lo ha dado con un propósito. Bendigo la vida de los muchachos que hemos atravesado el desierto juntos. Qué bueno adorar con alguien que caminó contigo en el desierto. Es muy diferente. Puedo adorar con quien sea, con el que venga. He adorado con todo el que me invite, donde esté. Pero para mí, cuando yo veo a Alfredo, cuando veo a Luis Santos, cuando veo a Alejandro allí, veo a Odili y la misma Sinaí, o sea, tú El te significado es conoces, distinto. sí, porque te conoces. Tú sabes cuando estás casado con alguien en el espíritu y sabes también cuando no estás casado con alguien y sabes que es como un adulterio espiritual que estás haciendo y no es lo mismo. Yo sé que muchos ministros pueden cantar con Isaías, pero cuando los que están, o sea, que tú y yo hemos caminado juntos y sé tu proceso, sé tus luchas, sé lo que pasaste, sé lo que sufriste, sé lo que lloraste y tú sabes lo que yo he sufrido, llorado, sabes lo que ha costado todo esto. Es diferente adorar, Se porque cuando aprecia tú ves al distinto. lado y tú ves a la persona que estuvo contigo en medio de la tormenta, y verlo también caminar sobre las aguas de la mano de Jesús, entonces ahí se adora distinto. Creo que Prosquinete viene, hoy día la iglesia está fundando un sello disquero y creo que eso es una respuesta de Dios también. Y bueno, estamos allí a la expectativa de lo que Dios quiera hacer, ¿sabes? Porque un día estaba yo con el lápiz así queriendo hacer una canción yo. Entonces, nada, no me salía nada y yo, ok, nada, y horas, horas, horas. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, si supieras que eres el lápiz. Entonces, tener cultura de lápiz es saber lo que Dios quiere escribir a través de ti. Y entonces, y te deja un borrador para borrar lo que a ti te parece y dejar lo que Él escribió de ti. Y aquí vengo en la cabecera del rollo del libro, está escrito de mí. Y es bueno caminar por lo que está escrito de ti y no caminar por lo que te gusta o por lo que están haciendo los demás. No quiero imitar ministerios porque eso es plagio, eso es piratería. Plagio espiritual. Y Dios, sí, y la piratería tiene una connotación que es copia. Es barato, pero no suena igual y no tiene el mismo valor. Lo original es lo que tiene valor, pero lo original cuesta. Lo original sale caro, hay que sacar documentos, hay que registrar, es firma, es inversión, es morir, es ser diligente, es pagar. Y una de las cosas que hay que juzgar en este tiempo, y creo que en todos los tiempos, es la idolatría a Mamón. Buscar lo más barato para Dios, no dar el sacrificio que no me cueste. Wow. Le dije a los muchachos, le dije, Sobre todo aquí en Venezuela. sobre todo El aquí en contexto Venezuela, se sí, entiende mucho se más. entiende mucho más. Entonces, era mejor el silencio que hacer ruido.
Entonces estábamos buscando un sonido en Él, porque realmente tú eres el instrumento de Dios y nadie sabe afinarte como Él. Y cuando Él te afine, que des la nota que Él quiera dar, así también queremos hacer con las producciones, que las producciones suenen bien para Él. Alfredo es tremendo productor, Luis Santo también es tremendo productor, pero también tener la humildad. Y ahorita, gracias al Señor, vamos a hacerlo público ahora, porque la luz no se puede esconder. Cuente. Sí, Primicia, sí, primicia. sí. Estamos trabajando con Chapu de Toma Tu Lugar, el director Oh, musical, sí. A nivel wow, qué bendición. Sí, una de esas puertas que Dios abre, esa es una persona sumamente ocupada, pero dispuesta a aportar para esta generación. Entonces estamos trabajando juntos en el sonido del vino que estamos preparando juntos. Ahí estamos. Wow, y eso va a estar poderoso. Amén. Poderoso, Amén. poderoso. Sí, si el Señor está, será poderoso y queremos que esté. Amén, Sí, amén. sí. Pastor, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Gracias por Alfredo. Gracias por este tiempo, No, por vale. permitirnos. De verdad, un honor compartir este tiempo. Estaba ilusionado de hace ya varios días, estaba pensando todo, porque sé que este hombre es un adorador en espíritu y en verdad del Padre, y sé que lo que iba a soltar, mire, yo si tuviera cómo escribir todo lo que decía, pero gracias a Dios que quedó grabado, porque es maravilloso todas las perlas de bendición que ha soltado este maravilloso hombre de Dios que lo honró. Nos faltó tiempo para seguir hablando, pero oro a Dios para que nos dé una segunda oportunidad para seguir hablando, porque hay muchas cosas que hay que seguir hablando de bendición, porque sé que eres un hombre de gran sabiduría de parte de Dios para Amén. nuestra generación. Amén. Quiero aprovechar también la oportunidad para decir algo de ti, que nos conocimos en una adoración pública, donde no hay luces, no hay púlpito, no hay sonido, no hay nada, pero hay adoradores. Y mis ojos iban hacia Sergio y lo veía y te dije ese día, Dios va a hacer cosas grandes contigo y te lo vuelvo a decir. Eres una buena influencia para esta generación. Amén. Y eso no es cualquier cosa. Gloria a Dios. Y eso amén. también es adoración pública, lo que tú haces, porque publicas muchas cosas que pasan en los secretos. Dios es bueno. Bendigo Gracias, tu vida, pastor. tu familia, Gracias, tu gracias. ministerio, tu llamado en el nombre de Jesús. Amén. De verdad, muchas gracias. Gracias a mi hermano Alfredo que está por allá atrás también. Fredos, Ahorita lo arroba grabamos. Fredos. Sí, señor. Ahorita lo grabo también para que aparezca aquí. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este primer capítulo del podcast Conversaciones de Resilientes. No olviden suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones y por favor comparta este video con todo el grupo de alabanza de su iglesia, con todos aquellos músicos que quieran aprender de adoración en espíritu y en verdad al Padre, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, bendiciones, pastor. Un saludo. Feliz, gracias, bendiciones para todos y bueno, nos vamos a ver próximamente porque yo hablo más que un rescatado. De hecho, somos rescatados, entonces hay que decir quién nos rescató y cómo lo hizo. Así que bendiciones para todos y nos vemos por allí en el espíritu, en las redes sociales, donde sea. Pero somos hijos del mismo Padre, tenemos el mismo Señor, el mismo bautismo, la misma iglesia, así que bueno, los abrazamos. Amén. Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Pastor. Gracias. Gracias, verdad, Señor. Bendigo sus vidas grandemente por lo que Dios nos ha permitido. Sé que esto es grande y poderoso. Wow. Gracias, de verdad. Gracias por este tiempo. Wow, maravilloso. Todas esas perlas. Wow. Yo estaba